una sociedad humanista e indiferente a Dios, millares de personas son las que se proclaman amar y vivir su vida a su manera. E inclusive amar a Dios a su manera. Lo lamentable de este asunto es que también algunos cristianos hemos adoptado esta enseñanza de vivir nuestra vida a nuestra manera, de adaptar las escrituras a nuestra manera, a nuestra propia conveniencia, creer, tener nuestras maneras de aplicar la Biblia. Por ejemplo, dirán, yo alabo a Dios a mi manera. Fíjate que en todo esto que vamos a hablar pudiéramos hacer una predicación exclusiva de cada cosa. Pero no es yo alabo a Dios a mi manera. Dice la Escritura que yo le alabaré en espíritu y en verdad. No nos vamos a detener si saltamos, si no saltamos, si aplaudimos, no aplaudimos, si cantamos con un himnario o no cantamos con el himnario, sino que lo tenemos que hacer ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y que también lo hagamos ¿con qué? Con el entendimiento. Otros dirán, yo sirvo a Dios a mi manera. Yo obedezco a Dios a mi manera. Yo honro a mis padres a mi manera. Yo amo a mis hijos a mi manera. Yo amo a mi esposa a mi manera. Ella entiende a gritos. Ella entiende con palabras rasposas. Yo amo a mi esposo a mi manera. Yo me sujeto a mi manera. Yo diezmo a mi manera. Yo ayudo a mi manera, y etcétera. Así nos podemos seguir en muchas cosas. Pero lo más triste es que algunos dicen, yo amo a Dios a mi manera. Las cosas no son a nuestra manera, es a la manera bíblica. A Dios se le obedece cumpliendo su palabra. La Biblia es el manual de vida y de conducta del creyente. Pero ¿qué nos dice la Biblia de cómo tengo que amar a Dios? Porque el título de esta predicación es ¿amas a Dios a tu manera? A Dios solo se le ama de una manera, y esa nos las muestra su palabra. Y lo dice claramente, cumpliendo sus mandamientos. Si hacemos un censo dentro de la iglesia ahorita mismo y preguntamos, Josué, ¿tú amas a Dios? Ok. Ari, ¿tú amas a Dios? Naye, ¿tú amas a Dios? Héctor, ¿tú amas a Dios? Dani, ¿amas a Dios? ¿A quién le voy a preguntar? Manolo, ¿amas a Dios? Por supuesto que todos me van a decir, claro, pastora, por supuesto que yo amo a Dios. Pero la pregunta que sigue es, ¿cómo le amas? Algunos me van a decir, ay, tan simple, leyendo la Biblia, viniendo a los cultos, orando, ayunando. Y así me pueden hacer una lista de cómo ustedes demuestran su amor a Dios. Pero no es a nuestra manera, es a la manera que Dios ha estipulado en su palabra. San Juan 14, del 15 al 17, en la revisión 60, ponte de pie, por favor. Y repítelo conmigo, ¿sí? ¿Cómo dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. No te sientes, vamos a leerlo en la NBI. Y vamos a leer un versículo más que está en el versículo 24. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El 24. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Siéntate. Dice Jesús, estas palabras que les estoy diciendo, discípulos, no son mías, sino son ¿de quién? Estas palabras, amada iglesia, que les estoy diciendo, no son mías. Son las que Jesús nos está enseñando a través de su palabra. Y fíjate que aquí dice, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Porque estaba Jesús con ellos, pero iba a ascender a los cielos. Y entonces ellos iban a quedar solos, a lo mejor tristes, huérfanos, llorosos, desalentados, sin objetivos. Pero dice, no los voy a dejar solos, voy a dejar al Consolador para que les ayude. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice que somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Ahora ya no estás solo. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, como el Señor de tu vida, ya no estás solo. Ahora tienes al Espíritu Santo que te va a ayudar, que te va a enseñar, que te va a exhortar, que te va a consolar. El Señor Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos y ellos quedarían llenos de dolor. ¿Cómo podrían ellos expresar su amor por Él? Obedeciendo sus mandamientos. Se los acababa de decir en San Juan 14:15. No por lágrimas, sino por obediencia. No por cuánto dolor porque tú te vas, sino por obediencia. Los mandamientos del Señor son las instrucciones que Él nos ha dado en los evangelios, así como en el resto del Nuevo Testamento. Jesús dejó mandamientos en el Nuevo Testamento. Estos mandamientos no nos están hablando de leyes ceremoniales, ni políticas, ni sociales de los judíos. ¿Se acuerdan cuando Aarón nos enseñó al diablo con las religiosidades? ¿Sí? Y nos enseñaba eso, que hay cosas que nosotros no debemos de cumplir porque no somos judíos. Pero esto que nos está enseñando Jesús sí lo debemos de cumplir. No tiene que ver con leyes ceremoniales, ni sociales, ni políticas del pueblo judío. Nos está hablando de las normativas que tienen que regir nuestras vidas como nuestras conductas. Le amamos cuando obedecemos sus preceptos. No le amamos cuando decimos, te amo, Señor. Le amamos cuando le obedecemos. Nosotros como padres, ¿cuánto daríamos porque el amor que nos profesan nuestros hijos fuera un amor silencioso de obediencia y no aturdidor en desobediencia? Papás, ¿no estarán de acuerdo conmigo? Cuando vienen esos hijos y nos dicen, te amo, papito, te amo, mamita, y luego hasta se sientan a nuestro lado y nos acarician, nos están jalando el pelo y están todos melosos.
¿No cambiarías esas palabras, te amo, te amo, te amo, por un silencio de obediencia? Por supuesto. Primero de Samuel 15:22, si me lo ponen en las pantallas, por favor. Ponte de pie y léelo conmigo. Y Samuel dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Siéntate. Algunos de ustedes me podrán decir, pastora, si yo vengo desde los Reyes caminando, soy el primero en llegar y el último en irme. Otros me podrán decir, oro todo el día. Usted no sabe cuántas veces oro al día. Usted no sabe cómo ayuno. Le doy comida a los pobres. No importa cuánto ores o cuánto ayunes o cuán fiel seas en hacer la obra de Dios, si no puedes obedecer. Simplemente te estás engañando a ti mismo, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿A cuántos no les gustan las bendiciones de Dios? ¿Sí? Pues no los oigo tan convencidos. ¿A cuántos les gustan las bendiciones de Dios? Nos encanta leer Deuteronomio 28 y que nos diga el Señor que no habrá estéril dentro de nuestro pueblo, que no seremos cola sino cabeza, que no pediremos prestado sino que nosotros prestaremos. ¿No te encanta eso? Saber que tus alacenas van a estar llenas, que no te va a faltar el trigo, el pan. ¿No te encanta escuchar eso? A mí también. Pero ahí hay una cláusula. Son todas esas bendiciones si obedeciéremos a sus mandamientos. En el Antiguo Testamento hay mandamientos también. Y era para nosotros y no precisamente leyes ceremoniales o religiosas como el voto nazareno, ¿no? Nazareo. No se trata de eso. Pero también hay una cláusula ahí en Deuteronomio 28, que también hay ¿qué? Maldiciones por no obedecer. Fíjate que a nosotros como pastores nos da dolor ver cuando no hay un avance, cuando se está atorado en algo, ya sea en la área espiritual, en lo emocional, en lo físico, por enfermedad o también en lo económico. Nos da dolor que no haya avance. Pero la Escritura es clara. Hay bendiciones por obedecer y hay maldiciones por desobedecer. ¿Tú estás obedeciendo los preceptos del Señor? ¿En verdad los estás obedeciendo? El que conoces, ¿lo estás obedeciendo? El que conoces, Sarita, ¿lo estás obedeciendo? Uno, tan solo uno, pero lo estoy obedeciendo. ¿Estás mostrando que amas a Dios? Dos, wow, llevamos dos. ¿Los estás obedeciendo? Porque te voy a decir que desde Génesis hasta el Apocalipsis hay mandamientos, hay formas de cómo regirnos en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de relacionarnos unos con otros. ¿Lo estás obedeciendo? Y wow, si estás cumpliendo 3, te felicito. Aún más wow, porque está ahí el Espíritu Santo para ayudarnos a obedecer. Pregunto, ¿es fácil obedecer? No. Por supuesto que no. No es fácil obedecer. Pero tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
¿Cuáles mandamientos? Yo tan solo te voy a hablar dos porque estamos hablando del capítulo 14 de Juan. Y en el 13, un capítulo antes, en los versículos 14 y 15 y 34, dice así, ponte de pie. Porque como ahora ya no traemos Biblia, pues entonces hagamos ejercicio, si no lo hacemos con las manos, hagámoslo con los pies. Dice así, dilo, repítelo. Ahí deténganse, dice, pues si yo, el Señor, ¿cuál Señor? No el Señor de tu casa, ese no. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor aparte del de la creación? Jesucristo. Pues si yo, el Señor, ¿y quién? Maestro. El maestro por excelencia, ¿sí o no? Ok, ¿qué dice? He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Porque ejemplo, ¿qué? Porque ejemplo os he dado. ¿Qué más? Perfecto. Y luego el versículo 34, ¿cómo dice? Sea amado, que también os améis unos a otros. Siéntate. Aquí nos está hablando en este capítulo 13 de dos mandamientos, uno que es el servicio y el otro es amar a los hermanos, ¿sí? Tú me puedes decir, no, espera, pastora, yo sí sirvo a mis hermanos, yo sí amo a mis hermanos, a la manera de Dios o a tu manera. ¿Como Dios lo enseña o como tú lo quieres hacer? Como iglesia de Alto Refugio, la verdad yo siempre he visto en ustedes amor, cordialidad, buenas relaciones y buen servicio. Sinceramente, no me puedo quejar de eso. El problema es cuando llegan a nuestros oídos ciertas cosas. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Refunfuñando? ¿De mal modo? ¿Con malas caras? A ti sí, porque eres mi amigo, porque eres mi cuate. A ti no, porque tienes un carácter horrible. No se te puede decir nada porque ya te enojaste, entonces, pues pásale, hermano, pásale, siéntate. Y nosotros, ¿por qué es güerito? Porque quiero decirte que luego hay racismo dentro de la iglesia. ¿Porque hueles feito? ¿Porque te vistes de cierta manera? Ay, ¿por qué ahora te pusiste un arete? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios y cómo decimos que amamos a Dios? ¿Hablando mal de nuestros líderes? ¿Hablando mal de nuestros pastores? Yo sí amo a mi hermano, me vas a decir, pero en el interior no lo perdonas, no lo aceptas como es. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién era Judas? Y aún así lo amó y lo sirvió. Juan 13:18 dice, ¿lo lees conmigo? Y al principio de este versículo, yo creo que es el 17, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurado, serás muy feliz si las hicieres.
bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo amo al Señor o amo al Señor a mi manera. Si me amas, guarda mis mandamientos. Hay una disparidad entre los que dicen, amo a Dios, pero no guardo sus mandamientos. Muchos dicen con sus acciones, amo a Dios, pero a mi manera. Repite conmigo, la obediencia a su palabra es la única evidencia de nuestro amor. La obediencia a su palabra es producto de un corazón regenerado. Yo entiendo que algunos vienen llegando a la congregación, que son muy nuevecitos todavía. Pero sé que a través de lo que vas escuchando, de la palabra de Dios, de lo que se te va enseñando, está habiendo un nuevo entendimiento en tu mente y en tu corazón y se va regenerando. Aquí hago un paréntesis. Aquí hay una escuela y mediante esa escuela, en esas materias que tenemos, se te enseña desde lo más básico para que tú conozcas a Dios. Y para que conozcas de esto que te estoy hablando, es hermoso conocer el Pentateuco. Moisés lo escribió. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Me encanta esto, porque todo tiene una razón de ser. Y es precioso tener conocimiento de ese Dios que decimos amar, pero que necesitamos conocer. Así es que yo te invito a que te añadas para que tú conozcas lo que estamos predicando y haya un mayor entendimiento y una mayor regeneración y renovación de tu mente y de tu corazón. Los lunes nos reunimos a orar a las 9 de la mañana, los jueves a las 7. Y es hermoso saber cómo vamos, bien prendidos. En ocasiones llegan nuestros hermanos devastados, pero se van con la esperanza, con la fortaleza de que Dios escucha sus oraciones. Obedecer a Jesús es la respuesta natural del corazón cuando ha sido cautivado y está profundamente enamorado de Él. ¿Lo puedes repetir, por favor, ahí donde estás en tu lugar? Y está profundamente enamorado de Él. Por eso yo digo que muchos podemos decirnos cristianos, pero cuando no hay un verdadero entendimiento del amor de Dios, esa pasión por Dios, con mi conducta estoy demostrando que no es verdad lo que digo con mis palabras. Con tristeza en mi corazón a veces tengo que pensar eso, que realmente no han conocido a Dios por la forma en que nos conducimos, por la forma en que pensamos, por la forma en que hablamos. Por lo tanto, Jesús te invita a ser influenciado por la obediencia que Él mostró al Padre en todo. Inclusive enseñó a orar a sus discípulos. Mateo 6, del 9 al 10, ponte de pie, dice así. Hoy quiero que salgas flaco pero gordo en el espíritu. Ya no tanta carne, que ya no haya tanta carne, que haya más espíritu dentro de nosotros. Dice así, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo? Padre nuestro. ¿Cuál padre? ¿Cuál padre? Leandro es mi papá, mi esposo, pero es papá de mis hijos. ¿Cuál padre?
El Padre Celestial, ¿que dónde está? En los cielos. Y dice Jesús, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Siéntate. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Señor, pero cuánto te he pedido que resuelvas esta situación. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Y no la mía. Y no la mía. Señor, tú que estás en los cielos, por favor, ya hasta nos agarramos en pose, ¿no? Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Y no la mía. Señor, dame ese muchacho para mi novio. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Y no la mía. Señor, pero esa muchacha cómo me gusta, si tú me la dieras para novia. Y no la mía. Señor, por favor, resuelve esta problemática. Hágase tu voluntad y no la mía. No es como yo quiera, sino como Él desee. A veces los papás nos atrevemos hasta a decirle: Señor, si tú le dieras a esta mujer por esposa. Hágase tu voluntad y no la mía. Señor, si tú le dieras este esposo para mi hija. Hágase tu voluntad y no la mía. Y la que te está hablando así lo oró, por si no lo sabes. No estoy hablando nada más porque Dios me ha favorecido con una nuera y con un yerno, como Dios los escogió. No era como yo quería, sino como Él quiso. No a mi manera, sino a tu manera, Dios. Nos va bien cuando obedecemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Noé obedeció. Génesis 7:5 dice: Noé hizo todo de acuerdo. A ver, léanlo porque creo que yo traigo otra revisión. Pregunto, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido? Pues creo que todo estaría debajo del agua. Ya seríamos unos perfectos fósiles dependiendo a donde hubiéramos quedado, ¿verdad? Si hubiéramos, bueno, los que hubieran quedado, ¿verdad? Algunos quedaron debajo de hielo y otros quedaron en tierra, ¿verdad? Y ahí quedaron fósiles, ¿sí? Entonces a lo mejor este mundo estaría lleno de fósiles. Abraham obedeció. En Génesis 12:4 dice, a ver, creo que ahí está en otra versión. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. ¿Qué hubiera pasado si Abraham se queda en medio de su tierra y de su parentela y dentro de la casa de su padre? Pues creo que no se hubiera cumplido la promesa ni hubiera habido pueblo de Israel. ¿Ok? Moisés obedeció. Éxodo 4:18, ¿cómo dice? Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Yetro, su suegro. Al llegar le dijo: debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre.
Voy a ver si todavía viven. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera obedecido? Pregunto. No hubiera sacado al pueblo de Egipto. No sé si hubiera quedado esclavizado eternamente y para siempre, y a lo mejor se hubiera desgregado, deshecho, ya no hubiera pueblo. Jesús obedeció, Josué obedeció. En Josué 1, del 10 al 11, no lo leas, lo voy a leer yo. Dice: entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. ¿Qué hubiera pasado si Josué no hubiera obedecido? No hubiera habido tierra prometida. No hubieran tenido un territorio como hoy lo tienen. Pero hoy te quiero hablar del amor de mis amores. Quiero hablarte del hombre perfecto, del hombre que toda la gracia se derramó sobre él. El más bello de los hombres, dice la Escritura, y ese es Jesús. Dice su palabra en Mateo 26, 39. Léelo conmigo. Poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: si es posible, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. No lo puedo evitar. Padre mío, no me hagas beber este trago amargo. No me hagas beber este trago amargo. No me hagas beber este trago amargo, pero sea lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Cuando yo estaba haciendo este sermón, lloraba y lloraba y lloraba. Yo sé que tú también has pasado un trago amargo. Y Jesús le pedía al Padre: no me hagas pasar por este trago amargo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y recordé a mi hija. Cuando a nosotros nos dijeron que íbamos a pasar por fuego, apenas estábamos llegando aquí, a este lugar. Y recuerdo que ahí, cuando nos estaban dando esa palabra, yo le decía al Señor: no lo hagas. Yo no sabía lo que iba a venir. Solo recuerdo que le dije: ayúdame, ayúdame, dame la fortaleza, te necesito, no sé qué va a venir. Y entonces, en esas noches de mucha tristeza, de mucho dolor, donde Ruth se debatía, donde estaba en un mar de lágrimas, de desesperación, sin poder entender nada. Me hacía preguntas que yo no podía contestarle.
solamente le podía decir: hija, Dios te ama. Y Dios nos ama. Él nos ama, hija. Él nos va a ayudar. ¿Cuándo va a acabar esto, mamá? No lo sé. Pero sé que Dios nos ama. Y vamos a salir de esto. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera obedecido al Padre? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho: no valen la pena? Ve cómo son. Él era 100% hombre. Tuvo muy posiblemente sus sueños, sus ideales, sus metas, sus objetivos. Él tenía voluntad propia. Podía decidir. Pero amaba tanto a su Padre que sometió todo cuanto Él era al plan redentor de Dios. Y ahí es donde vuelvo a caer en llanto, hermanos. ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cuánto te ama? Porque sometió todo lo que Él era, sus pensamientos, sus ideales, sus objetivos, sus planes, sus metas. Lo sometió todo a la voluntad del Padre. También me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera obedecido? La que te habla ganó concursos, ganó medallas. Me gustaba y me sigue gustando la investigación. Un proyecto mío se fue a Japón. Dios me había dado esa inteligencia y ese entendimiento y me estaban preparando para llevarme a otros lugares. Pero un día tuve que tomar la decisión. Recuerdo que estaba en mi casa, me estaba cayendo el agua en mi rostro. Y yo le decía al Señor: no te entiendo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Si yo no hubiera obedecido, yo no estaría aquí. Yo no estaría de frente a ti. No tendría la dicha, el honor, la alegría, el gozo de conocerte. Yo estaría sobre mis objetivos, sobre mis planes, sobre mis deseos, y lo he meditado, sinceramente lo he meditado delante de Dios, y creo que estaría divorciada. Yo no tendría esta familia que Dios me ha dado, estos hijos que Dios me ha dado, mi nuera, mi yerno. Yo no disfrutaría de esta bendición que Dios me ha dado, porque mis planes eran otros, mis sueños eran otros, y en ese pensamiento yo quería llevar a mis hijos.
y quería que mi esposo aceptara esa parte. Pero Dios me habló. No fue fácil, pero tomé la decisión. ¿Cuál fue la decisión de ellos? De Moisés, de Abraham, de Josué, de Jesús. Rendir su propia voluntad ante la voluntad de Dios. Someter su corazón al corazón de Dios y obedecer. Rendirse es el punto decisivo. Solo cuando nos rendimos ante Dios, abrimos la puerta a la posibilidad real de obedecer. Cuando tomamos el camino de rendirnos y obedecer, Dios puede usarnos para cumplir sus planes y hacer grandes cosas para Él a través de nosotros. Entonces, nuestro acuerdo entre Dios y nosotros se convierte en victoria, porque a Él rendimos nuestra vida y deseamos obedecer al Señor. Entramos a formar parte de sus planes y propósitos. Debes estar dispuesto a sacrificar tu propia agenda personal por la agenda perfecta y universal de nuestro Padre Celestial. Obedecer a Jesús es la respuesta natural del corazón cuando ha sido cautivado y está profundamente enamorado de Él. Cuando los seres humanos se resisten a someterse a Dios, se apartan del plan de Dios y sus perfectos propósitos. ¿Te explica algo esto que te estoy diciendo? ¿Puedes ver los resultados de esa decisión de obedecer o no obedecer a los mandamientos de Dios? Y entonces, nuevamente la pregunta es: ¿voy a vivir la vida a mi manera o voy a vivir la vida como Dios quiere que yo la viva? ¿Voy a amar a Dios a mi manera o voy a amar a Dios como lo enseñan las Escrituras? Yo no te estoy diciendo que hagas lo que yo, no es para todos. Dios a lo mejor te quiere llevar a un trabajo mucho mejor, pero escucha la voz de Dios. Haz la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Cumple sus mandamientos. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe cómo hacerlo, que te dé la fuerza, la voluntad para hacerlo, porque no es fácil someternos a la voluntad de Dios. Y entonces la pregunta de esta mañana para todos ustedes: ¿cuál es tu decisión? Que Dios te bendiga. Celoso